Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría empezar con una definición. Seguimos en límites. Sea f una función definida por ambos lados de a, es decir, no importa si nos acercamos por la izquierda o por la derecha a, excepto posiblemente en a. Recordemos que en los límites realmente no nos interesa qué está sucediendo en a. Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es infinito. Cuando f crece muchísimo cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha al valor de a, ¿de acuerdo? Es decir, evaluamos la función cerca de a y los valores empiezan a ser enormes, realmente grandes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos viendo la siguiente función, 1 entre x cuadrada. Si tienes una calculadora cerca, bueno, y si no, recomiendo ponerle pausa al video, toma en tu calculadora, toma valores muy cercanos a 0 y evalúalos en la función 1 entre x cuadrada. Vas a notar que entre más te acercas a 0, no importa si es con valores mayores a 0 o valores menores a 0, vas a obtener cantidades muy grandes hasta que exceda la capacidad de la calculadora, ¿sí? De hecho, la gráfica de 1 entre x cuadrada es de esta manera. Noten que cuando en x nos acercamos a 0, la función explota, se vuelve bastante grande, ¿sí? Entonces, conforme x se acerca a 0, x cuadrada se hace muy pequeño. Recordemos que estamos elevando al cuadrado números muy chicos. Y f de x igual a 1 entre x cuadrada se hace extremadamente grande. Entonces concluimos que el límite cuando x tiende, aquí tenemos un error, cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada es simplemente infinito, ¿de acuerdo? Aquí va un 0. Muy bien, entonces esto se ve en la gráfica. Cuando nosotros graficamos este tipo de funciones, nosotros vamos a ver que tiende hacia infinito. Esto no significa que infinito sea un número, simplemente que la función crece muy grande, ¿no? Crece de manera exagerada. Definición: sea f una función definida por ambos lados de a, excepto posiblemente en a, no nos interesa. Entonces se dice que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a infinito. Cuando los valores de f de x pueden ser negativos arbitrariamente grandes, tomando x suficientemente cerca de a, pero no igual en a. Recordemos que en los límites no nos interesa qué sucede en a. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar el límite de la función logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Recordemos que el logaritmo no está definido en 0 y no está definido en los números negativos. Entonces vamos a tender a 0 por la derecha. Si tienes una calculadora, recomiendo, o una computadora en la que estás viendo este video, o celular, recomiendo evaluar logaritmo en valores muy chicos, positivos todos, pero muy cercanos a 0, ¿de acuerdo? Entonces lo que vas a obtener, lo que deberías de obtener, es números negativos muy grandes, muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, dado este comportamiento, decimos que el límite de logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito. Y de hecho, si nosotros recordamos la gráfica del logaritmo, que ya la hemos visto en videos anteriores, vamos a ver que conforme nos vamos acercando en el eje de las x a 0, vamos a notar que el logaritmo cae hacia menos infinito. Una vez más, menos infinito no es un número, simplemente estamos diciendo que es un negativo arbitrariamente grande, ¿de acuerdo? Ahora vamos viendo la siguiente definición. La recta x igual con a se llama asíntota vertical de la curva y es igual a f de x si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Vamos a ver. Si el límite de f de x es igual a infinito, ¿sí? Cuando x tiende a, si el límite de f de x cuando x tiende a es menos infinito, si el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es infinito, si el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es menos infinito,
si el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es infinito, y si el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estos 6 casos implica un fenómeno llamado asíntota vertical. Eso quiere decir que ya tenemos en estos gráficos dos asíntotas verticales. Aquí, como ustedes pueden ver, se cumple por el positivo se cumple exactamente esta condición en esa función, y la asíntota vertical ocurre en 0. ¿De acuerdo? Por otro lado, este caso ocurre en esta gráfica y tenemos aquí una asíntota vertical en 0. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos asíntotas verticales. Bien, entonces cualquiera de estos 6 casos implica una asíntota. Vamos viendo un ejemplo. Vamos a encontrar límites por la izquierda y límites por la derecha. Encuentre los límites de 2x entre x menos 3 cuando x tiende a 3 por la derecha, y el límite de 2x entre x menos 3 cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos viendo el primer caso, el caso donde x es mayor que 3 pero tiende a 3. ¿De acuerdo? Esto lo llamamos a tender a 3 por la derecha. Es decir, vamos a tener números más grandes que 3, pero se aproximan a 3, ¿de acuerdo? Si tienes una calculadora o la misma computadora donde estás viendo este video, recomiendo ponerle pausa y ver este fenómeno. Agarra números poquito más grandes que 3 y evalúalos en la función 2x entre x menos 3, ¿de acuerdo? Si nosotros lo analizamos, y coloca en los comentarios qué obtienes, porque eso es muy interesante. Entonces, si nosotros tenemos números más grandes que 3, pero se acercan a 3, entonces este número más grande que 3 menos 3 es positivo, pero muy pequeño. ¿Sí? Entonces, cuando dividimos un número positivo, o sea, el 2x es positivo, y lo dividimos entre un positivo muy pequeño, lo que tenemos es que esta división empieza a crecer de una manera exagerada, y es un número positivo muy grande. Entonces concluimos que el límite de 2x entre x menos 3, cuando x tiende a 3 por la derecha, es infinito. Por otro lado, es otra historia cuando nosotros tomamos el límite por la izquierda cuando x tiende a 3 de esta función. Noten ustedes, si ustedes quieren hacer el experimento en una calculadora o en la computadora, evalúen esta función en números más pequeños que 3, ¿sí? Pero muy cercanos a 3, por ejemplo 2.9999. Lo que van a obtener es que aquí el x menos 3 es un número negativo. Es un número negativo muy pequeño, muy cercano a 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la división entre un número positivo y uno negativo nos da uno negativo, pero esta vez es un negativo extremadamente grande. Concluimos que cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función 2x entre x menos 3, esto tiende a menos infinito, ¿sí? O sea, se vuelve un negativo extremadamente grande. Bien, entonces, para terminar este video me gustaría ver este ejemplo. Es un ejemplo clásico, pero es un ejemplo bien interesante. Encuentre las asíntotas verticales de f de x igual a tangente de x. Antes de seguir con ese ejemplo, nosotros lo que tenemos aquí son dos casos de asíntotas, ¿de acuerdo? De todas formas, no importa cuál caso se dé, tenemos en este caso cuando x tiende por la derecha a infinito, es este caso, y tenemos también este caso, ¿de acuerdo? Es este caso de aquí, tenemos los dos casos de aquí. No importa, con que se cumpla uno, basta para decir que tenemos una asíntota. Esta función tiene una asíntota en 3, ¿sí? El caso en el que la parte de abajo de la división, el divisor, tienda a 0, no nos garantiza que haya una asíntota, ¿sí? No es garantía de que cuando te aproximas a una división a 0 vas a tener una asíntota. En videos pasados vimos la función f de x entre x, ¿de acuerdo?
Esa función, cuando x tendía a 0, el límite resultó ser 1. Y no hay asíntota. Noten que abajo había una división entre 0, o sea, nos acercábamos a una división entre 0 y no hubo asíntota. ¿Sí? Así que no hay que confundirnos. El hecho de que una función tenga, por ejemplo, una función racional en la parte inferior se aproxime a 0, no nos garantiza la existencia de una asíntota. Tenemos que hacer un análisis, ver qué sucede, ¿de acuerdo? Una cosa que se puede hacer es usar las calculadoras. Posteriormente vamos a ver más propiedades de las funciones que nos va a facilitar el calcular los límites y el calcular las asíntotas. Bien, entonces por eso en la respuesta, ya que tangente es igual a seno de x entre coseno de x, en la respuesta de este ejemplo, decimos posiblemente hay asíntotas cuando coseno de x tiende a 0, ¿sí? Cuando coseno de x tiende a 0. Bien, entonces vamos a ver si esto es cierto, si hay asíntotas o si simplemente no hay asíntotas. Coseno de x es igual con 0 cuando x es igual a n más 1 medio de pi, o sea, cualquier múltiplo de pi por n más 1 medio, donde n es cualquier natural. Cualquier natural porque recordemos que el coseno es periódico, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos concentrar en pi medios, o sea, decir n igual con 0, pero lo que ocurre en pi medios también va a ocurrir en 3 pi medios, también va a ocurrir en 5 pi medios y así sucesivamente. Bien, entonces este es un comportamiento que ocurre en todos estos múltiplos. Cuando nos acercamos por la izquierda a cualquier múltiplo de n más 1 medio por pi, el coseno de x es un positivo extremadamente pequeño. Ajá. Y entonces la función tangente, que es seno entre coseno de x, crece arbitrariamente. Entonces concluimos que el límite por la izquierda de cualquiera de estos números es infinito. Quiere decir que nuestra tangente empieza a crecer y crece desmedidamente. Y dado este caso, tenemos una cantidad infinita de asíntotas, porque recordemos que los números enteros son infinitos. Cuando tenemos este límite, recordemos, por la izquierda, ¿sí? Ahora, si tomamos el límite por la derecha, tomamos números de x más grandes que cualquier múltiplo de n más 1 medio por pi, ¿sí? Coseno es un negativo muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, debido a que coseno es positivo en esa franja, tenemos que la tangente de x es un negativo muy grande, y entonces tenemos que el límite por la derecha de la tangente de x cuando x tiende a cualquiera de estos múltiplos de pi es simplemente menos infinito, ¿sí? Tenemos entonces una cantidad infinita de asíntotas verticales para la tangente. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo, y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.